5. Vamos a leer, hermanos, del versículo 21 hasta el versículo 24. Es una biblioteca. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Quisiera poner énfasis en el último versículo de 24, hermanos. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y tiene su rostro, cierre sus ojos, oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Tu palabra, Señor, es fidedigna, bendito Dios. Tu palabra es poderosa, Señor, es como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestras almas. Y en esta hermosa mañana, Dios, hemos venido para recibir el mensaje bendito y la bendición de tu palabra a nuestras vidas. Padre Celestial, yo te ruego en esta hora que tú tomes control de cada uno de nosotros y que tu palabra se haga real en cada una de nuestras vidas. Señor, unge mis labios con ese carbón encendido. En tus manos me abandono, Señor. Mueve tu mano poderosa a través de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, unge los corazones. Amén. Saludos a su hermano que estoy a su lado. Amén. Gloria a Dios. Una sonrisita, no la voy a hacer, por favor. Amén. Vienes apartado del mundo y luego todavía aquí llega y luego estás una mala cara. Amén. Bueno, tu caso, ¿verdad? Aleluya. Yo quisiera, hermanos, hablarles en esta hermosa mañana sobre el traslado de Enoc. El traslado de Enoc. Hermanos, la Biblia nos habla de muchos eventos y muchas ocasiones en que Dios trasladó personas en la Biblia. La Biblia nos habla acerca de varios traslados que Dios hizo en la Biblia. Uno de ellos fue el traslado de Ezequiel, pero Ezequiel fue trasladado durante su ministerio, pero fue trasladado en la tierra de un lugar a otro. Dice la Biblia que Ezequiel, Dios lo levantó y lo trasladó, dice que lo levantó de su pelo y lo llevó, dice Elías en su testimonio, y me levantó, me llevó Dios y me llevó en visiones. Amén. Fue trasladado y Dios le mostró visiones a Ezequiel. Vemos también el traslado de Moisés, también cuando Moisés murió en el monte, que Dios le permitió ver allá la tierra prometida, que no le permitió entrar, pero sí le permitió ver, y ahí murió Moisés en el monte, y ahí en el monte, ahí los ángeles disputaban, dice el escritor en San Judas, disputaban en Pedro por el cuerpo de Moisés, y su cuerpo fue trasladado también por los ángeles. También Jesús fue trasladado en gloria en una nube. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando terminó su ministerio sobre la tierra, fue trasladado hacia el trono a la diestra
del Padre. Y ahí, a la diestra del Padre, se sentó y empezó a reinar y empezó a interceder por los santos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Y ahí, hermanos, está el Señor Jesús. Sí, amén. Y cuando Él fue trasladado, dijeron los ángeles que estaban ahí en un lado, le dijeron: así como ven que Jesús es levantado en una nube, así vendrá otra vez y levantará a su pueblo, sí, amén, para llevarlo donde está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, también en aquella ocasión cuando Felipe, uno de los evangelistas de la iglesia neotestamentaria, Felipe fue trasladado, cuando estaba en un lugar, fue trasladado a otro lugar. Dice que fue arrebatado y entonces de repente estaba en la ciudad de Azoto, y ahí trabajando para el Señor. Otra persona o personaje también que fue trasladado, y el apóstol Pablo, hermanos, dice: yo no sé si fue en cuerpo o si fue en espíritu, pero dice: yo fui trasladado, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Aleluya. Donde escuché revelaciones y cosas maravillosas que no le es dado al oído humano poder escuchar, ni a la vista humana le puede ser concedido poder ver cosas que solamente cosas que ojo no vio ni oído oyó, dice el apóstol Pablo, son las cosas que Dios ha revelado a los que le aman. Y Pablo también, hermanos, fue arrebatado al tercer cielo, y él dice que no supo si fue en cuerpo o si fue en espíritu, pero dice que fue trasladado también, fue arrebatado al tercer cielo. Otro personaje que se me está pasando fue aquel personaje bíblico que muchos de ustedes saben que fue trasladado en un carro de fuego. Amén. En un carro de fuego, el profeta Elías. Amén. El profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Terminó su ministerio y se fue para estar en la presencia del Señor. Y es importante, amados hermanos, en esta mañana, que mi corazón, hermanos, se enternece, y mi corazón, hermanos, siente de corazón hablarles acerca, hermanos, de estas cosas, porque es de vital importancia que nosotros pensemos y nosotros, hermanos, analicemos que la vida es incierta. El día, hermanos, los días, las semanas, los meses, los años que pasan, cada quien vive, hermanos, en este mundo, vivimos y morimos en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vivimos y morimos. Hoy quizás tú mueras, yo muera, podamos morir, y tenemos que ser trasladados de esta tierra. En nuestra alma tenemos que ser trasladados a otro lugar. No sabemos a qué lugar nos corresponde ir. Una cosa sí sabemos, que tenemos que partir de este cuerpo y tenemos que irnos de aquí. A cada quien se le llega su hora, a cada quien se le llega su momento y su tiempo, a cada quien se le llega su momento en que ya ha terminado su labor, su misión sobre la tierra, la misión que debía de cumplir, y se tiene que ir. No sabemos en qué momento o por qué causas o motivos o por qué circunstancias vas a partir o irte de esta tierra, de este mundo, pero todos tenemos que cruzar el umbral de la vida y la muerte. Todos un día cruzaremos el umbral y entonces iremos a un lugar donde no sabemos
seremos trasladados. Amén, hermanos. En una ocasión dijo cierto teólogo, en el cielo, hermanos, vamos a mirar a la gente que menos nos imaginábamos. Cuando los que vamos a llegar al cielo, si es que llegamos, cuando partamos de este mundo y vayamos a la gloria con Cristo, a la presencia, vamos a ver ahí, hermanos, a la gente que menos nos imaginábamos. ¿Cómo? Aquí en el cielo? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Amén. ¿Qué estás haciendo tú aquí, miserable? Si todo el tiempo andabas en la carne, andabas ahí jugando el número, ¿qué onda? No vamos a, nuestra mente se va a volar nuestra mente, pero déjame decirte, solamente Dios sabe en qué tiempo y quién son los escogidos de Dios. Vamos a ver a la gente que menos nos imaginábamos. Hay una ilustración de un tartamudo que cantaba en el coro, y en cierto momento, cuando murió aquel jovencito tartamudo, llegó a la presencia de Dios, y ahí en la presencia de Dios llegaron todos los que habían padecido, y ya se llegó el día final. Y cuando estaba bien tartamudo, le dijo al Señor: Señor, ¿dónde está el coro donde yo cantaba? Y el Señor le dijo: ¿a cuál coro? Amén. ¿A cuál coro? Yo nomás te escuchaba a ti. Amén. Aunque no sabías cantar, aunque no sabías orar, aunque no sabías clamar, yo solamente te escuchaba a ti. No escuchaba a aquellos que hablaban muy bonito, cantaban muy bonito, tocaban muy bonito. Solamente te escuchaba a ti, porque lo que hacías, lo hacías de corazón, para mi honra y para mi gloria. Ten un fuerte aplauso a Cristo. Solamente Dios, hermanos, sabe quiénes somos los que estamos de corazón aquí en esta mañana. Pero cuando nos ponemos a pensar, hermanos, en la vida de Enoc, hablando del traslado de Enoc, hermanos, nos metemos en la vida de este gran hombre, y este hombre, dice la Biblia, como relata, dice, vivió 65 años, y estoy citando aquí en Génesis, vivió, hermanos, 65 años, y engendró a Matusalén. Y tal parece, hermanos, que después que engendró a Matusalén, él tuvo, hermanos, un acercamiento con Dios y empezó a vivir una vida más cercana con el Señor, porque dice que cuando engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta que engendró un hijo, como que llegó a un momento de madurez en su vida, donde él, hermanos, maduró mentalmente y psicológicamente, y se hizo un padre de familia, y por su hijo empezó a buscar el rostro del Señor, empezó a buscar la presencia de Dios, y empezó a tratar de vivir una vida justa delante de Dios. Y caminó Enoc con Dios, hermanos, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, la vida de Enoc, si nos ponemos a meditar y dejamos que nuestra imaginación, hermanos, vemos qué haría Enoc en esos 65 años, cuando todavía no se entregaba completamente a Dios. Enoc vivió, hermanos, quizás vivió una vida como la de nosotros, donde él, hermanos, vivía una vida de soledad, una vida de angustia, una vida de tristeza, una vida de derrota, pero cuando encontró a Dios, empezó a caminar con Dios. El hombre, amados hermanos, se forma o se aniquila a sí mismo. El hombre se forma o se aniquila a sí mismo. Nosotros, hermanos, el hombre, nosotros somos lo que queremos ser. Oiga,
y de que nosotros seamos, hermanos, lo que Dios quiere que seamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el único credo más importante en la vida, que nosotros seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos, que seamos las personas que Dios quiere que seamos el hombre que Dios quiere que seamos el hermano, el padre de familia, el esposo que Dios quiere que seamos. No lo que pretendamos ser, sino lo que Dios quiera que seamos. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y Enoc, hermanos, vivió su vida de tal manera que él reconocía que tenía que caminar con Dios. Y esa es una de las cosas, hermanos, principales. Cuando nos ponemos a pensar cuáles fueron las razones por las cuales Dios se llevó a este hombre, ¿cuáles, hermanos, fueron esas razones? Amén. Porque este hombre no murió, hermanos. Amén. Este hombre no murió. Este hombre se lo llevó Dios. Amén. ¿Qué es lo que hizo este hombre para que se lo llevara Dios? ¿Qué es lo que hacía este hombre? ¿Cuál era el estilo de vida de este hombre para que Dios se lo haya llevado? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué le cayó tan bien a Dios que cuando estaba con Dios le dijo, ya quédate en mi casa, ya para qué te vas a la tuya? ¿Qué es lo que hizo el hombre, hermanos, para que le cayera bien a Dios, para que le agradara a Dios, para que Dios se lo llevara? Quizás no fue por su linda cara, hermanos. Amén. Si el reino de Dios, hermanos, se ganaba por nuestra cara, muchos, hermanos, no entraríamos al reino de Dios. Amén. Los feos, amén. Nos quedaríamos cortos de la gracia de Dios. Pero no fue por su linda cara, hermanos, fue por la misericordia. ¿Qué fue lo que vio, hermanos? Y yo quisiera, hermanos, señalar al menos 3 cosas solamente, hermanos, que Dios vio en Enoc para que él pudiera, hermanos, para que él se lo llevara, que él hizo, y 3 cualidades que él tuvo, hermanos. Número 1, porque él caminó con Dios, hermano. Amén. Él caminó con Dios. Él iba a su vida, él era una persona que se entregaba totalmente a la voluntad divina y perfecta de Dios. Él era una persona que andaba tomando de la mano con Dios. Era una persona que había decidido totalmente servir a Cristo. Era una persona que había decidido totalmente servir al único Dios verdadero. Era una persona que había decidido seguir a Dios solamente y seguir las enseñanzas de Dios. No había escritura en ese tiempo, pero en ese momento, en ese tiempo, hermanos, en la época de Enoc, ya estaba, según los gnósticos, dicen que en ese tiempo de Enoc ya existía la logia, lo que es el conocimiento de los sabios, de la gente que están entregados a la logia, a la sabiduría de lo alto, a la sabiduría del mundo. Y existían lo que eran los oráculos de Dios o los profetas de Dios que escuchaban los mensajes de Dios y eran guiados por Dios. Entonces Enoc, hermanos, se había entregado totalmente a su Dios, y en el tiempo de Enoc, hermanos, acuérdense que la gloria de Dios se había perdido por el pecado de Adán. Y después de que Adán y Eva habían pecado, hermanos, usted lee la historia en Génesis, todo lo que el hombre procuraba, todo lo que los hijos de Dios procuraban, era volver a recuperar la gloria de Dios. Recuperar la gloria. Porque por las enseñanzas y las costumbres que tenía el pueblo de Dios, ellos entendían, hermanos, en el pasado, cuando el hombre, sus ancestros, Adán y Eva, Isaac y los hijos de Adán, habían tenido un encuentro con
por causa del pecado sabían que se había perdido la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí, hermanos, se iba transmitiendo el mensaje, se iba transmitiendo las enseñanzas a través del mensaje verbal, a través del mensaje hablado. Y se sabía, hermanos, que el hombre quería recuperar la gloria. Entonces yo miro, hermanos, a Enoc, que Enoc, hermanos, vivía totalmente consciente, hermanos, de que tenía que caminar con Dios para obtener la gloria y recuperar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No miró muerte, hermanos. No miró muerte. ¿Cuántos les gustaría, hermanos, no encontrarse con la muerte? Levante su mano, ¿dónde está? Amén. Todos los días nos levantamos, hermanos, pensando en que cómo habremos de morir, si viviremos o moriremos, pero nos levantamos, se levantan en la mañana, hermanos, siempre con esa mentalidad de que hay que vencer el miedo, hay que vencer los temores, hay que vencer todos los obstáculos, y hay que seguir adelante, y hay que caminar, y hay que vivir la vida. Pero nadie quisiera encontrarse con la muerte. Enoc no vio la muerte, hermanos. Número 2. Hebreos 11, 5 y 6. ¿Qué fue lo que hizo Enoc, hermanos, para que Dios se lo llevara? Cuando vemos la lista de los hombres de fe, vemos que Enoc está en la lista, hermanos, de los que fueron, los que vivieron por fe, y los que mostraron su fe y vivieron una vida piadosa delante de Dios. Y dice en el versículo 5 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, hermanos. Amén. Porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios a su presencia. Amén, hermanos. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, fíjese, de haber agradado a Dios. Y ese es nuestro segundo punto. Porque agradó a Dios, hermanos. Amén. Cuando lo salieron a buscar su familia, le dijeron: ¿dónde está Enoc? ¿Dónde? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? Enoc, ¿dónde está? Enoc, ¿dónde está? Papá, mamá, ¿dónde está? Amén. Yo creo que cuando el escritor, hermanos, el escritor de Hebreos dice que no fue hallado, se deja ir su imaginación, ¿verdad? Deja volar su mente y su imaginación. No fue hallado, no fue hallado, no lo encontraron, no encontraron a Enoc, porque Dios se lo llevó, porque Dios se lo llevó, porque Dios se lo llevó, porque le agradó a Dios, porque todo lo que hacía Enoc le agradaba a Dios, y Dios se lo llevó a su presencia, porque le cayó bien Enoc. Oiga, hermano, yo quisiera agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos
quisiéramos, hermanos, que no miráramos muerte ya, que nadie tuviera que ver la muerte, sino que cuando le cayéramos bien a Dios, que cuando llegáramos a cierto punto donde ya le cayéramos bien a Dios, que hiciéramos todo lo que Él nos pide, todos los requisitos que tenemos que llenar para agradarle, para caerle bien, que Él nos dijera, tú ya vente conmigo. Amén. Come on. A los americanos. Come on. Let's go. Let's go home. Aleluya. Dele palmas a Cristo en esta mañana. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe, amén. En otras palabras, dice el apóstol, dice el escritor, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, hermano, agradó a Dios porque vivió una vida de fidelidad. Agradó a Dios porque era fiel, porque vivió una vida de fe, porque vivió una vida de fidelidad a Dios, a pesar del tiempo en el que vivía Enoc, tenía que vivir en una fidelidad y en una honestidad y en una obediencia a su palabra. Porque no vivió, hermanos, en un tiempo donde recuerden ustedes que antes del diluvio la gente empezó, hermanos, y todo lo que hacía era puro mal y puro pecado. Y él tenía que guardar su testimonio. Y él tenía que ser fiel, tenía que vivir una vida de fidelidad a Dios. Y tenía que ser, hermanos, fiel a los estatutos y ordenanzas que Dios le mandaba, y a las cosas que Dios le mandaba que hiciera, y a las cosas que Dios le agradaba que hicieran. Y tenía que agradar a su Dios, y tenía que hacer lo posible para vivir debajo de la cobertura de Dios en santidad y honestidad con los demás, con la gente en que vivía. Y era un tiempo, hermanos, donde la maldad se empezó a esparcir por todo lugar. Yo miro, hermanos, en esta mañana la vida de Enoc como un personaje que vivió, hermanos, en un tiempo donde la maldad, hermanos, se encuentra como hoy en nuestros días. Donde todo lo que se hace, hermanos, está, hermanos, es un círculo también vicioso, donde todo lo que se encierra en ese círculo es pura maldad, y todo lo que se maquina en la mente del hombre es pura maldad. Y en esta época, hermanos, donde vivió Enoc, se empezaba, hermanos, a cuecer el caldo del diablo, las tentaciones, el pecado, los demonios, controlando a la gente, engañando a la gente. Y Enoc tenía que vivir en toda esta problemática, y Enoc tenía que permanecer fiel al Señor. Tenía que ser fiel. Y por eso agradó a Dios. Por eso agradó a Dios, y por eso se lo llevó Dios. Por eso no lo encontraron. Por eso no fue hallado. Fueron a buscarlo ahí al monte donde oraba y no estaba. Fueron a buscarlo ahí en el aposento, ahí en la azotea donde se hincaba a orar, y no lo encontraron. Fueron a buscarlo al campo donde se paseaba a caminar y no fue hallado, no lo encontraron. Lo buscaron en los ríos, dijeron tal vez está ahogado en un río, o tal vez lo asesinaron, no sé qué le pasó, no lo encontramos. Sin cuerpo no hay delito, ¿verdad? Aleluya. Si no encontraron el cuerpo, no hay delito. Amén. ¿Se imagina usted, hermano, hoy en la actualidad, que hubiéramos visto ahí, hermanos, la foto donde está Enoc desaparecido el 30 de abril del 2014? Se le vio por última vez comprando mandado de Lesman. ¡Aleluya! ¡No fue hallado! ¡No lo encontraron, hermanos! Porque le agradó a Dios, hizo las cosas que le agradan a Dios. ¿Cuántos hacemos las cosas que le agradan a Dios, hermano? ¿Cuántos hacemos
Enoc anduvo con Dios, como él caminó con Dios y como él agradó a Dios, hermanos. Número 3, hermanos. Vámonos allá a Judas. Judas 14 y 15. Enoc, séptimo de Adán, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Número 3, hermanos. Enoc fue traspuesto por Dios porque profetizó de Dios. Amén. Porque caminó con Dios, número 1, número 2, porque agradó a Dios, y número 3, porque profetizó de Dios. La Biblia, amados hermanos, nos habla, nos revela que Enoc fue uno de los primeros profetas que se menciona en la historia, en el Antiguo Testamento. Enoc, reconocido por los inteligentes de la logia y todas las enseñanzas seculares y seculares, todas las enseñanzas en el mundo, la sabiduría del mundo y la sabiduría oculta que enseñan los gnósticos o la filosofía, dicen que no fue uno de los profetas del Dios Todopoderoso. Enoc profetizó de Dios. Fue un fiel y embajador de Dios y profeta que anunció lo que iba a acontecer con los pecadores. Y fue un profeta, hermanos, llevado y trasladado por Dios de la tierra a su presencia, porque él profetizó de Dios, hermano, porque él estaba en un servicio activo en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estaba en servicio activo, hermanos. No era un hombre que estaba ahí nada más, jugando ahí, sentado, caminando con Dios y agradando ahí nada más en sus laureles. Estaba en un servicio activo para la honra y la gloria de Dios, y profetizaba, hablaba, era un predicador, hermanos. Y no solamente predicaba el mensaje con gozo, solamente predicando, sino con su vida, hermano, vivía su mensaje. Profetizó de Dios, hermanos. Fíjense, hermano, que no, es muy probable que no, hermanos, haya empezado a hablar proféticamente de la destrucción que venía. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. Yo creo, hermanos, sin duda en mi corazón, que no empezó, hermanos, a hablar de que venía un juicio. Y cuando su pariente Noé, hermanos, que gracias a Enoc, gracias a este profeta de Dios, gracias al profeta Enoc, hermano, se transmitió el mensaje de generación a generación, y Noé, hermanos, agradó también a Dios, siendo de la línea, hermanos, familiar directa de Enoc. Y Enoc estaba profetizando que iba a venir la destrucción, hermanos. Aún profetizó, hermanos, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Por eso dice Judas, el apóstol, dice: profetizó Enoc, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares
sillares para hacer juicio contra todos. Siempre, hermano, los juicios, las profecías, hermano, siempre vienen, son de doble referencia. Aquí se refería, no a un acontecimiento que iba a durar en su tiempo, pero también se refería a otro acontecimiento similar, igual, que iba a suceder. Y entonces llegó el juicio cuando Dios le habló a Noé, cuando le dijo a Noé: la maldad será dispersado. Me arrepiento de haber hecho al hombre. Y la gente también lo juzgaba como juzgó a Enoc. Juzgó también a Noé de que venía la destrucción. Y no le creían, como no le creyeron también a Enoc. Pero llegó el juicio. Llegó el juicio. Y se cumplió lo que había profetizado Enoc. Hermanos, Dios se llevó a Enoc porque él caminó con Dios, porque él agradó a Dios y porque él profetizó de Dios. Póngase de pie en esta hermosa mañana. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a seguir nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, a vivir, a caminar con Dios, a agradar a Dios, a profetizar de Dios? Seneca, un gran filósofo de las últimas décadas antepasadas, dijo: trabaja en esta vida como si hubieras de vivir eternamente, pero prepárate para la otra como si hubieras a morir mañana. Amén, hermanos. Amén. Trabaja en esta vida como si fueras a vivir eternamente, pero prepárate para la otra como si fueras a morir mañana. ¿Cómo sabes tú si puedes morir mañana? ¿Qué vas a hacer ahora? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dios te está llamando a cuenta en esta mañana. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere bendecirte, Dios quiere amarte, Dios quiere abrazarte en sus momentos que Enoc oraba, o Enoc le clamaba a Dios y le decía: abrázame, Señor, llévame contigo, quiero estar en tu presencia, quiero ver tu gloria, Señor. ¿Cuántos en esta hermosa mañana puedes orar junto conmigo, hermano? Como oró Enoc y le dijo: Señor, quiero ver tu gloria, quiero sentir tu presencia, quiero estar a tu lado, abrázame, sé tú mi refugio. Y el Señor se lo llevó, hermano. ¿Cuántos, hermanos, estarán dispuestos a hacer, hermanos, en esta mañana una oración de fe? Pásenle aquí al altar, pásenle al altar y empiecen a clamar a Dios: Señor, yo quiero ser, bendito Dios, la persona que tú quieres que yo sea. Tú conoces mi corazón. Dile al Señor en esta hermosa mañana: tú conoces mi corazón. Tú conoces la sinceridad de mi corazón. Tú has conocido mi levantarme, mi acostarme. Tú has examinado mis caminos desde lejos. Oh, bendito Dios, y en esta mañana nos abandonamos en tus manos, bendito Dios. Nos abandonamos en tus preciosas manos, Señor. Oh,
Dios. Dile con todo tu corazón. Mi anhelo es servirte, Señor. Dame otro corazón. Quita este corazón de piedra y dame un corazón de carne, Señor. Dame un corazón nuevo en esta mañana. Dame un corazón que te sirva, un corazón que tema tu palabra. Dame un corazón nuevo, Señor. Un corazón dispuesto a servirte con todo el corazón, a servirte con devoción, a servirte con entrega, a servirte con compromiso, a servirte en todas las circunstancias adversas de la vida, que yo pueda seguir adelante, caminando contigo, agradándote, predicando tu palabra, Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Dile en esta mañana, hermano y hermana, yo me abandono en tus manos, Señor. En tus manos me abandono. En tus manos me abandono. Toda mi vida. Toda mi vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús.